Nos corresponde hablar ahora acerca de la abstracción. En videos anteriores la hemos mencionado, pero sin dar mayores explicaciones. Vamos ahora a explicar qué es la abstracción y cuáles tipos de abstracción existen. En términos generales, se puede decir que la abstracción es una acción que consiste en separar, o más bien, en considerar por separado los distintos aspectos de las cosas. Y es algo que ocurre ya incluso en los sentidos, porque si ustedes se fijan, el sentido de la vista, por ejemplo, aprehende el color de una manzana sin el peso de la manzana, como que separa. O el color de un perro sin su olor. Se puede decir que cada sentido realiza una abstracción, porque toma de lo real un aspecto sensible sin los demás. Podemos considerar la forma de un edificio sin considerar su color o su altura. Entonces, en términos generales, abstraer es separar algo para considerarlo por separado. Pero propiamente hablando, se dice que la abstracción es el acto de la inteligencia por medio del cual consideramos por separado cuidades o formalidades o aspectos de las cosas que en la realidad pueden estar unidos. ¿Cómo es esto? Pues fíjense que cada vez que estamos enfrente de algo que queremos conocer, lo que hacemos es empezar como a dividir esa cosa, la que sea, en sus diversos aspectos o modos de ser. Y entonces, por ejemplo, tenemos enfrente a nuestro vecino, que es un individuo, y recuerden ustedes que la palabra individuo viene de individido, o sea, lo que no está dividido, sino que es una cierta unidad, algo uno. Y entonces nos paramos frente a nuestro vecino y lo que hacemos es comenzar a decir cosas acerca de él, a predicar de él las distintas cualidades, tanto accidentales como esenciales, que vamos descubriendo, que vamos encontrando. Como por ejemplo, que es alto, que es calvo, que es gordo, que es abogado, que tiene 45 años, etcétera. Pero todas esas características que nosotros como que separamos o extraemos o abstraemos mejor, en realidad en él, en mi vecino, están juntas, unidas, conforman la individualidad irrepetible de mi vecino. Entonces, nuestra inteligencia tiene esa capacidad de tomar por separado aspectos que en la realidad están juntos y considerarlos por separado, como si al considerar la calvicie de mi vecino nos pusiéramos a analizar en qué consiste esa calvicie, cuál es la causa de esa calvicie y posibles remedios para esa calvicie, suponiendo que a mi vecino le interese tener cabello nuevamente. Decimos entonces que la inteligencia puede separar lo uno y unir lo diverso. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra inteligencia, como no está atada a lo material, sino que alcanza el reino de lo universal, de lo inmaterial, puede tomar una cierta multitud de individuos, un cierto conjunto de individuos, y abstraer de ellos, como que separar, como que arrancar de ellos aquello que es común a todos, aquello que se da en todos, como en el ejemplo de los círculos del video anterior. Tomamos 10 cosas y abstraemos de ellas algo uno, una esencia, la esencia de círculo, y entonces decimos que los 10, pese a sus diferencias más bien accidentales, son esencialmente círculos. Lo mismo si lo que vemos es a Mateo y a Marcos y a Lucas y a Juan y decimos que son hombres, independientemente de sus diferencias e independientemente de que no son uno sino cuatro. Esto es entonces lo que significa que nuestra inteligencia une lo diverso, cosas diversas numérica y accidentalmente, pero que participan todas de la misma naturaleza esencial. Y por otro lado, decimos que la inteligencia separa lo uno, porque podemos tomar a nuestro vecino y como que ir considerando por separado sus distintos aspectos, cualidades
o formalidades, que en él conforman una unidad, pero que nuestra inteligencia puede como que abstraer y considerar por separado. Cuando se dice que separamos lo que es uno, estamos estableciendo, o estamos conociendo más bien, la distinción entre la sustancia y sus accidentes, porque podemos conocer que el color de la manzana y el peso de la manzana y el sabor de la manzana no son lo que la manzana es esencialmente, sino aspectos suyos, y que debemos profundizar el análisis para llegar a aprender, a conocer, a descubrir aquello que la manzana es de manera esencial y necesaria, y que puede y debe ser predicado o dicho de todas las manzanas pasadas, presentes y futuras, porque aquello esencial y necesario de la manzana es precisamente lo que puede y debe ser dicho, predicado de todas las manzanas. Y por otro lado, cuando se dice que unimos lo diverso, estamos conociendo la distinción entre lo particular y lo universal, porque lo común a los 10 círculos es un concepto universal, que como ya explicamos, es universal porque abstrae de todas las condiciones particulares y se puede predicar de todos los círculos, no solo de los 10 del ejemplo, sino de todos los círculos que hay sobre la faz de la Tierra, actuales y posibles. Tenemos entonces que gracias a la abstracción que puede realizar nuestra inteligencia, podemos llegar a la comprensión de lo universal y distinguirlo de lo particular. Y podemos llegar también a la comprensión de los aspectos de las cosas individuales, distinguiendo aspectos esenciales de aspectos accidentales, es decir, distinguiendo la sustancia de sus accidentes. Con lo que llevamos dicho, nos queda ahora sencillo entender los dos tipos de abstracción de los que habla la filosofía aristotélico-tomista, que son la abstracción total y la abstracción formal. Se da la abstracción total cuando nuestra inteligencia considera por separado lo uno a partir de lo múltiple, como ya explicamos. Un todo abstraído de sus partes para ser considerado como todo. Por eso se llama abstracción total. Por ejemplo, cuando consideramos con nuestra inteligencia el concepto animal, que lo abstraemos o lo tomamos del hombre, de la rana, de la tortuga, etc. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso de que hombre, rana, tortuga son partes del concepto animal? Pues sí, de cierta forma se puede decir que son partes. ¿Recuerdan ustedes lo que dijimos en un video anterior sobre la comprensión y la extensión de los conceptos? Pues hombre, rana, tortuga y todos los que podemos llamar animales pertenecen a la extensión del concepto animal, es decir, el concepto animal se puede predicar de todos esos seres, por lo tanto se dice que son como las partes de un todo. El todo es el concepto universal, en este caso animal, que se puede predicar de sus partes. Y decimos que el hombre es un animal, y que la rana es un animal, y que la tortuga es un animal. Es como que el concepto de animal es un techo grande, amplio, que cubre a los seres de los que ese concepto se puede predicar. Por abstracción total aprendemos, por ejemplo, las especies y los géneros, de los cuales hablamos hace ya algunos videos. Bien, por otro lado, tenemos la abstracción formal, por medio de la cual nuestra inteligencia considera por separado las formalidades que se dan en los individuos de forma unitaria, es decir, todos esos aspectos que en el individuo se encuentran unidos y lo constituyen en su misma individualidad, pero que nuestra inteligencia puede considerar por separado, como el color de la manzana o el peso de nuestro perro o la calvicie de mi vecino el abogado. Y se llama abstracción formal porque todo eso son formas o formalidades de las cosas y no son el todo, sino una parte. En la abstracción total decimos de mi vecino que es hombre, y hombre es un concepto que incluye todo lo que le pertenece a mi vecino por el hecho de ser hombre.
En cambio, la forma es solo una parte, como la calvicie, que es una parte de mi vecino, no todo lo que mi vecino es, porque aunque grande y amplia sea su calvicie, pues mi vecino es mucho más que su calvicie. Tenemos entonces dos tipos de abstracciones, total y formal, que si ustedes se fijan están relacionadas con lo que hablábamos antes de esas dos actividades que puede hacer nuestra inteligencia, de separar lo uno y unir lo diverso, porque unimos lo diverso en la abstracción total y separamos lo uno en la abstracción formal. Ahí tienen entonces ustedes bastante en qué pensar.